tenemos por lo menos 60 personas, 60 compañeros aquí en la sala, que también si quieren hacer alguna pregunta de forma abierta a cualquiera de ellos, por favor, sentiros libres, preguntar lo que os parezca, cualquier duda. Mientras os vais animando aquí, yo sí que voy a preguntar o haceros algunas preguntas de lo que más frecuentemente han aparecido aquí. Empiezo por Enrique. Enrique, hay una pregunta continua o varias veces que es: con estos nuevos datos de los PCSK9, ¿tú permitirías su comercialización antes de que dispusiésemos de los ensayos clínicos de outcomes, de pronóstico? Y si dijeses que sí, ¿en quién? Porque se repite varias veces. La pregunta es muy pertinente. No lo voy a decidir yo, pero vamos, yo también puedo aventurar lo que va a ocurrir. Yo creo que se van a comercializar y pronto. Lo que pasa que esta indicación evidentemente va a estar extraordinariamente restringida. Esto no vamos a dar este tipo de fármaco de entrada. No vamos a esperar al 2019 a conocer el Odyssey Outcomes, pero utilizaremos estos fármacos, yo creo, en sujetos de muy alto riesgo, sujetos que no responden a los fármacos que disponemos y especialmente en hipercolesterolemias familiares que tienen niveles desproporcionados de lípidos. Bien, vamos a pasar a una pregunta por lo menos por cada uno de nosotros, las que más ha habido. Y bueno, claro, la que más ha habido en insuficiencia cardíaca se refiere al Paradigm, desde gente que dice que por qué no tiene nombre y que costará dar un fármaco que no tenga nombre, que habría que ponerle un nombre. Yo creo que eso está bien, pero muchas preguntas dicen ¿qué hacer si estuviese ya en práctica clínica? Porque por lo que aquí comenta, la gente no tiene duda de que esto va a pasar a la práctica clínica. ¿Sustituye de repente a todos los pacientes tratados con IECAS? El doctor Esteban López-Sá. La pregunta es compleja. Quizá la crítica... hay dos detalles. Uno, también redujo la tasa de insuficiencia renal y la tasa de hiperpotasemia. Es decir, la tasa de complicaciones también fue menor que la del enalapril. Lo que sí es cierto, quizá la única crítica o el único pero del estudio es que la dosis empleada de enalapril fue una dosis fija, 10 miligramos cada 12 horas, y la recomendación es llegar hasta lo máximo tolerable o 20 cada 12 horas, ¿no? Con lo cual, a lo mejor hay algún enfermo que podría haberse beneficiado de haber subido más la dosis de enalapril. Pero sí es cierto que el beneficio ha sido tan llamativo que a uno le sugiere que además no es añadir una medicación, sino que sustituir una medicación que estás dando a todos por otra. Va a tener muchísimas implicaciones el tema económico, que no se sabe cuánto va a ser y eso será fruto de negociación, ¿no? Pero yo creo que en insuficiencia cardíaca, sobre todo en los grupos que ha interaccionado más el fármaco, que es en etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca, etcétera, pues yo creo que en principio va a haber una sustitución progresiva de este tipo de fármacos con respecto a los IECAS llevados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. A mí me gustaría tener más estudios, desde luego, pero... Pepe Zamorano, ¿quieres hacer un comentario? Sí, yo quería añadir, esto no tendríamos que verlo sobre valsartán y diurético. Es decir, realmente estamos haciendo una combinación de tratamientos en uno. O sea, ¿cuál hubiera sido realmente lo esperado si yo hubiera combinado el IECA con diurético? Es decir, tú estás hablando de valsartán y es una combinación de fármaco frente a enalapril. ¿Cuántos tenían diurético? Y si yo tendría que haber comparado contra un paciente que tenga enalapril y diurético. Si quieres te lo miro, pero había bastantes enfermos que estaban bajo tratamiento con diuréticos, ¿eh? Si quieres te digo el número específicamente, que no lo recuerdo. La práctica totalidad tenían diurético, con lo cual lo único es que... terapéutico. Sí. Hay algunos que preguntan si no hubiera sido más racional compararlo con valsartán para ver el efecto del inhibidor de la neprilepsina, pero bueno, el fármaco que ha demostrado prolongar la vida en realidad ha sido enalapril. La intención del laboratorio al diseñar el estudio inicialmente fue comparar valsartán con LCZ. Lo que pasa es que la EMA
sugirió una modificación del protocolo y le sugirió que se debería comparar al estándar de tratamiento, que es mucho más utilizado el enalapril en tratamiento de insuficiencia cardíaca que el valsartán. Y, de hecho, pues los demás estudios que hay con LCZ, que por ejemplo el Paragon en insuficiencia cardíaca con función preservada, se hizo valsartán versus LCZ, ¿no? Y también hay una orientación hacia un resultado... A mí me parece razonable que se haya hecho con enalapril, porque es el único IECA que, comparado con placebo, ha demostrado prolongar la vida en la insuficiencia cardíaca, y eso sí que me parece razonable. Vamos a continuar a una pregunta, aunque hay muchas preguntas de eso realmente, pero también hay muchas preguntas de cómo queda ahora la indicación de ivabradina en pacientes con cardiopatía isquémica. La indicación actual es en pacientes con función ventricular izquierda deprimida, que es así exactamente igual. La que está en ficha técnica es esa. Generalmente todo el mundo lo utilizamos en cardiopatía isquémica independientemente de la fracción de eyección. Lo que sacar un fármaco que generalmente hace que la persona tenga mejor calidad de vida en el contexto nuestro, que lo asociamos poco con diltiazem y con verapamil, tendremos que, para acabar de decidir esto, realmente tendremos que ver exactamente cuál ha sido la causa de los hallazgos del estudio. Y yo casi que antes de mojarme me esperaría a noviembre, pero en cualquier caso, con fracción de eyección deprimida no tengo ningún problema en mantenerla, y en los que están bien, están estables y no tienen problemas, desde el momento mantenerla. En noviembre veremos. ¿El doctor López de Sá quiere decir algo? Sí, yo creo que hay que seguir un poco la recomendación de la EMA hasta el momento. ¿Cuál es la indicación de la ivabradina en la cardiopatía isquémica crónica? Es tratamiento sintomático de la angina y es segunda lección. Primera lección son betabloqueantes y calcioantagonistas, y este fármaco entra dentro del grupo de los de segunda lección. La EMA ha sugerido mantener esta indicación y alivio sintomático produce, con lo cual yo creo que de momento no hasta que no se tenga más información, y es la recomendación que ha hecho la agencia, y ellos tienen los datos, con lo cual... Incluso explícitamente han recomendado que ahora no se saque la medicación, o sea... bueno, para el doctor Zamorano hay varias preguntas, pero hay una continua y que sigue apareciendo aquí. ¿Qué pasa luego ahora con los betabloqueantes en insuficiencia cardíaca y FA, que era justo donde la gente tenía el especial sentido de que iban a funcionar? ¿Qué hacemos? Bueno, pues claro, no hay que olvidarse que este estudio es un metaanálisis, no es un estudio prospectivo. Este estudio lo que hace es plantear una duda importante. Las guías no se van a cambiar. Se está haciendo un estudio prospectivo en este sentido y luego hay que decir que el matiz de todos estos pacientes de fracción de eyección deprimida. Yo el estudio le doy menos valor que los estudios prospectivos que hay con betabloqueantes, pero es verdad que es la primera vez que es un metaanálisis de 15.000 pacientes en el cual dividen dos grupos y estos pacientes no van bien. No hay que cambiar las guías, pero desde luego hay que cuestionárselo. El doctor Galve. No sé si estos hallazgos revitalizarán el empleo de digoxina en estos pacientes, porque al fin y al cabo no olvidemos que la digoxina fue marginada de los estudios de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, fundamentalmente porque se da por sentado que eso funciona. Esto, desde que los ingleses encontraron la digoxina hace casi 300 años, un paciente con fibrilación auricular rápida e insuficiencia cardíaca, la digital lo salvaba. Si alguien quiere... Sí, aquí hay una pregunta ya. Gracias, soy Leonardo Torres, de aquí de Madrid. Es en relación con lo que se está planteando y que se le ha planteado el doctor Zamorano con el tema del beta bloqueador en la fibrilación auricular. Es que el metaanálisis da lo que diga, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, los demás fármacos en una situación como esa, francamente empeoran la situación. Todos los clínicos lo sabemos, diltiazem, verapamilo. ¿Con qué vamos a controlar la fibrilación auricular? Como dice el doctor, disculpe, la digoxina fue marginada por eso, porque se decía que aumentaba la mortalidad. Ahora han salido estudios recientes donde se dice, analizando posteriormente al DIC y otro que todos conocemos, que por lo menos disminuye la tasa de hospitalización, lo cual desde el punto de vista económico es bastante considerable y familiar. Yo tengo a mi suegra ingresada por un problema de ese tipo hace un día, o sea que si disminuye la
la hospitalización ya eso es algo para el paciente, para su familia y luego para el sistema en cuanto a dinero. Es decir, que bueno, es una crítica al uso de beta bloqueador, pero que nos deja. Es decir, yo creo que de momento debemos seguir usándolo porque no tenemos otra cosa y porque además sabemos una cosa, que claramente el beta bloqueador no perjudica. Que era lo que decían muchos clínicos, que la digoxina no perjudicaba tanto como se decía y ahora parece que es así. O sea, se marginaron ciertas cosas. De nuevo, el tema de los beta-bloqueadores, que es un comentario muy importante y muy pertinente, porque está claro, ¿qué hacer? Claro. Ya no tanto en la insuficiencia cardíaca con FA, sino ya está incluso en la propia FA, claro. En ese contexto, ¿no? Si lo quitas, ¿con qué te quedas? Perdón. Sí, solo decir que, bueno, esto insistieron ahí en la presentación que eran pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y fracción de eyección deprimida. O sea que a veces en la FA, hombre, probablemente no sea lo mismo, pero tampoco infraestimemos que aquí estamos hablando de 3.000 y pico pacientes. O sea, son muchos, ¿eh? Bien, creo que es un tema muy importante de este congreso y que seguramente porque tiene mucha repercusión clínica. Si hay más preguntas, si no, aquí hay muchas preguntas, cada vez hay más, además, parece que al final la gente se ha animado. Enrique, aquí preguntan, y ya es la segunda, entonces te la voy a preguntar porque es curiosa. En mi hospital no se aprobó la introducción de denervación renal. ¿Usted cree que no debo hacer nada para que se apruebe? Yo creo que si la pregunta es si la denervación debe ser abandonada como técnica, la respuesta es que no. Lo que sí que creo firmemente es que bajo ningún concepto nadie debe denervar por libre. Es decir, todo paciente que tenga que ser denervado deberá ser cuidadosamente seleccionado y posteriormente integrado en un ensayo clínico o en un registro bien controlado. Es decir, necesitamos más información para acabar de responder a esta pregunta que es totalmente adecuada. De hecho, el doctor Böhm acaba de publicar ahora un estudio del registro alemán en los que realmente los que son hipertensos refractarios pata negra, para entendernos, va bien. O sea que, lo cual pone un poco de manifiesto las limitaciones de diseño que tenía el Simplicity 3. Esteban, varias preguntas, aunque hay de varios temas, pero hay una que vuelve otra vez aquí. ¿No ha habido nada nuevo sobre biomarcadores? Preguntan aquí, que pueda trasladarse a práctica clínica. Yo creo que trasladarse sin lugar a error, no. Yo creo que no. Ha habido mucha información del papel de las troponinas de alta sensibilidad, de marcadores de inflamación. Cualquier marcador de inflamación conlleva mayor riesgo en los enfermos con insuficiencia cardíaca. Cualquier marcador de daño miocárdico conlleva mayor riesgo en los enfermos con insuficiencia cardíaca. Ha sido un aluvión grande, pero ya han salido biomarcadores nuevos, ¿no? El problema es que cada publicación hay biomarcadores para predecir el pronóstico, hay muchos. Lo que no hay es ningún estudio que coja todos los biomarcadores para saber, con un análisis multivariante, cuál es el biomarcador mejor. Y además, integrado con factores clínicos, ¿no? Yo creo que todavía no... o sea, yo, desde mi punto de vista, no he revisado todo lo que había. Había más de 4.000 y pico comunicaciones, no de biomarcadores, de todo, pero de las que he podido atender, realmente, en mi caso, a mí no me ha parecido que hubiese ninguna, no sé cuál es tu impresión, pero ninguna que haya pensado mañana tengo que cambiar mi manera de actuar en los enfermos con insuficiencia cardíaca. Quizás a mí una cosa que me llamó la atención y que creo que es importante, aunque eso no aplica mucho a España, es que si es que el ECZ696 se incluye en práctica clínica, el BNP no vale y habría que utilizar NT-proBNP. Exacto, ese es el que baja, el BNP sube. Pero en España no aplica mucho porque casi siempre se usa NT-proBNP, pero la gente que use BNP que tenga en cuenta que a partir de entonces el BNP no será de utilidad en este asunto, ¿no? Xavier, múltiples también, varias aquí, acaba de aparecer aquí otra, del Atlantic. Después del Atlantic, que, como dice uno aquí, es lo mismo que le pasó a Prasugrel. No me atrevería a decir que es lo mismo, el diseño es diferente, el paciente también es diferente. A ver, el resultado es neutro en cuanto que
no hay diferencia entre administrarlo directamente en la ambulancia o administrarlo en la sala de hemodinámica. Lo que pasa es que realmente los tiempos son muy buenos y el tratamiento es excepcional, con lo cual mejorar lo bueno siempre es muy difícil. Y más si es dar el mismo fármaco, pero simplemente a lo mejor media hora antes, 3/4 de hora antes. Entonces, lo que evidentemente el mundo de la hemodinámica destacará enseguida es que hay menos trombosis del stent, es decir, ese 1% pasa a un 0,1%, un 0,2%. Por ahí, evidentemente, nos podemos coger y decir que hay una diferencia significativa. Hay un número limitado de eventos, hay un discreto incremento de mortalidad en el brazo de pretratamiento respecto al no tratamiento, evidentemente, sin significación estadística, con una sola tendencia. Seguimos hablando de números pequeños. Esto probablemente será que el fármaco es bueno, pues cada sistema de salud lo hará de una manera probablemente, y probablemente todo el mundo lo hará bien. Vamos. Pepe, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, un comentario, vamos, una reflexión. Si no hay diferencia entre administrarlo antes de llegar al hospital, dígase antes de que le vea el cardiólogo o cuando le ha visto el cardiólogo, ¿no sería mejor que el cardiólogo estuviera involucrado para evitar falsos diagnósticos de infarto o para minimizar ese riesgo? Por ahí sí. Lo que pasa es que realmente, al menos en lo que yo conozco directamente, las llamadas blancas, digamos, los falsos códigos de infartos, son cada vez más. Es decir, cuando empieza todo el programa hay más, pero a medida que se va rodando disminuye. Y vamos, estaría de acuerdo, y sobre todo para evitar esto, pero realmente tampoco es un fármaco que sea especialmente agresivo en cuanto a hemorragias, etc. No, el problema es que sangrado no ha habido más, pero la diferencia entre las dos ramas ha sido corta, porque han sido unos 40 minutos, pero claro, yo también coincido con Pepe. Después de esto, uno puede suponer que si las diferencias del tiempo hubieran sido mayores, podría haber, pero que hubieran diseñado el estudio para que hubiera diferencias mayores. Y claro, pues yo también sería cauto ahora a utilizar un fármaco fuera del hospital cuando no ha demostrado que eso se acompañe de un beneficio, y también estoy de acuerdo con él que los falsos diagnósticos a veces, pues aunque cada vez ocurren menos, sí que ocurren, claro. Pero sobre todo y lamentablemente también por los tiempos, porque estos realmente eran muy buenos. Sí, pero bueno, esas son las características del estudio y hay que discutir los resultados en función de las características del estudio. Fijaros si es importante lo del LCZ, que acaban de enviarnos aquí un mail diciendo que por las cantidades de solicitudes el New England Journal of Medicine acaba de abrir un tuit específico con un chat sobre estos resultados. Estaba buscando lo de los diuréticos para contestar a Pepe y llevaban 200.000 descargas, me parece, del artículo. A continuar con Pepe, que hay varias preguntas sobre lo mismo. Nuevos en la cardioversión, nuevos anticoagulantes en la cardioversión. Después de esto, ya con todos, con los que están aprobados. Hombre, yo soy poco de lo de aplicar a todos el beneficio de uno en general, o del efecto ese de clase, que además no todos son iguales. O sea, no podríamos meterlos todos en la misma caja porque no todos tienen el mismo mecanismo de acción. Yo creo que va a ser una realidad, obviamente. Creo personalmente que todos van a funcionar. Hay estudios en marcha que yo conozca, pues con dos más, además de este, por lo menos que yo conozca, que estamos participando en el hospital, pero a fecha de hoy, el que lo ha demostrado es Rivaroxaban. Así que opinión, sí, probablemente lo podremos extrapolar a todos, pero realidad es que a mí me gusta cuando está el estudio, como tú acabas de decir. A mí lo que más me ha gustado del estudio es que esto ya se empezó a hacer, porque con los anticoagulantes orales, los dicumarínicos, a veces era un poco penoso que citabas al enfermo y estaba con el INR bajo y tenías que citarlo otra vez, y es en una de las situaciones en las que incluso porque no era de las autorizaciones que está aceptada por la mayoría de las comunidades, pues un mes puedes permitírtelo, por así decirlo, de tratamiento, que es mucho más cómodo, ¿no? Y se estaba haciendo. A mí lo que me dice el estudio es que avala que lo que estábamos haciendo está bien y que se va a utilizar más, sin lugar a dudas, los nuevos. Muy bien, vamos a seguir porque aquí el interés está increciendo. Yo parecía que al principio, pero cada vez sigue manteniéndose una gran cantidad de personas en el chat y cada vez hay más preguntas.
pero si alguien de nuevo de la sala quiere hacer alguna pregunta. Y si no, igual es que son los que los están haciendo por Twitter o en el chat. Vamos a continuar porque, Enrique, hay una pregunta también que antes no aparecía, pero ahora sí aparece. Diabéticos después del Advance, un poco esto de perindopril, indapamida, después de todo lo que nos había llovido del Accomplish, de que era mejor un IECA y calcio antagonista, ¿tú crees que esto va a revitalizar esta combinación en el general de la hipertensión y en diabéticos en general? En particular. La combinación, has mencionado dos combinaciones, o la pregunta menciona dos combinaciones que acaban siempre con una convergencia, y es el IECA. O sea, el punto fundamental es el bloqueo del sistema renin-angiotensina en el diabético. Es curioso el asunto del diurético, porque el diurético ha sido muy denostado en la diabetes, porque precisamente empeoraba el metabolismo glucídico. Y en cambio el Advance nos ha demostrado que esto no es así. Y de hecho, en la práctica es mucho más frecuente combinar el IECA o el ARA2 con un diurético que con un antagonista del calcio. No olvidemos que el Accomplish ha sido un poco un estudio aislado dentro del conjunto de conocimiento, y que, por otra parte, muchas sociedades siguen colocando en el mismo escalón los diuréticos y los calcioantagonistas desde el punto de vista del tratamiento. Por consiguiente, yo creo que la combinación que se ha ensayado de perindopril y indapamida es de las buenas combinaciones a utilizar, y que en todo caso no pienso que la del calcioantagonista obligatoriamente tuviese que ser superior en este contexto. No obstante, una de las cosas que los discusores de este estudio mencionaron es que lo más importante de todo es bajar la presión. Eso por encima de todo. Cuidado, bajar la presión levemente, como se hizo en el Advance ONS. No bajarla extraordinariamente, porque entonces nos encontraremos con la curva en J, que ya sabemos que es adversa. Sí, yo creo que es muy importante y es muy importante revitalizar. Aunque el Advance estudió concretamente perindopril e indapamida, muchos diabéticos son sal sensibles, síndrome metabólico, y parece que se quitaban los diuréticos del tratamiento antihipertensivo de los diabéticos cuando, y yo creo que es muy importante los resultados del estudio con esta combinación para indicar que los diuréticos tienen un papel muy importante y muy relevante en el tratamiento del hipertenso o del diabético con hipertensión arterial, ¿no? Esteban, también varias preguntas. Bueno, después del estudio del hierro y sobre todo después del estudio de esto en pacientes que probablemente tenían ferritina baja o no, y aunque no tuvieran anemia, ¿qué implicación tiene esto? Hay que estudiar la ferritina más allá de la anemia, porque la anemia es muy prevalente en la insuficiencia cardíaca, ver los depósitos de hierro y reemplazarlos o no. ¿Qué implicación tiene esto ya en práctica clínica? Porque del hierro llevamos hablando mucho tiempo, el RED-HF se acaba de publicar y estimulantes de la eritropoyesis parece que no funciona. ¿Qué implicación tiene? En la misma sesión que se presentó el estudio se discutió que obviamente todos los estudios del hierro son estudios pequeños, no hay una evidencia suficiente de beneficio arrollador como para implementarlo en la práctica clínica rutinaria, pienso. Hay gente que es muy defensora de la utilización del hierro intravenoso en estos enfermos, probablemente en el que tenga una anemia ferropénica con anemia está justificado, pero en una persona que tiene cifras normales de hemoglobina, pues yo creo que todavía la evidencia es un poco, todavía no está consolidada. Son estudios pequeños, clase funcional, el tiempo de 6 minutos, el avance de unos metros caminando, pues realmente uno lo que necesitaría, la administración intravenosa de hierro, pues tiene algún efecto secundario en algunas personas y necesitas un estudio un poco más grande. Creo yo, ¿eh? Muy bien, también muchas preguntas. ¿Por qué otra vez un estudio pequeño? El culprit viene en la misma línea de otro estudio pequeño que había creado tanta polémica. Revascularización completa durante la angioplastia primaria del STEMI o revascularización de la arteria culpable y luego valorar la repercusión funcional de las otras lesiones e interferir y no. Y yo creo que aquí tiene que quedar muy claro. Nosotros sabemos cómo tratar muy bien la enfermedad coronaria nativa.
la enfermedad coronaria responde muy bien a estatinas, el tratamiento, cambio de estilo de vida. Pero las enfermedades de los stents, no sabemos muy bien cómo tratar las enfermedades de los stents. Y cuando tú le pones stents a los enfermos, pasa a tener dos enfermedades. Tiene la enfermedad coronaria nativa y tiene las enfermedades de los stents, ¿no? Yo soy bastante crítico, y seguro que mucha gente que me está oyendo y dirá, está en contra. No, bueno, soy bastante crítico porque yo no sé cómo tratar las enfermedades de los stents, sé cómo tratar la enfermedad coronaria, y cuando me hablan eso de poner muchos stents, tú después de este estudio, que vuelve a ser pequeño, pero va en la línea de la revascularización completa, ¿qué hacer? Revascularización completa, la arteria culpable. De momento, mañana iré a hablar con el jefe de hemodinámica para a ver qué hacemos. En principio, el año pasado se presentó el PRAMI. El PRAMI tenía algunas limitaciones metodológicas. De hecho, era un estudio de blanco-negro y la realidad nunca es ni blanca ni negra, con lo cual suelen haber muchos grises. Y este es un estudio que es más pequeño, pero que va un poco en esta línea. Realmente sería interesante montar o sea, ya que la pregunta está, ya que no nos convencen los estudios, sea por lo que sea, no estaría de más, incluso a nivel institucional, montar un estudio bien hecho, con suficiente poder como para acabar de determinar qué es lo mejor. Nosotros tenemos nuestro protocolo, vosotros tendréis el vuestro, todo el mundo tiene el suyo, todo el mundo creemos que nos funciona el nuestro. Yo de momento sería partidario de dilatar la arteria relacionada con el infarto, y en función de si hay síntomas previos o no, si los síntomas previos son achacables o no a la lesión, si se demuestra isquemia porque el paciente pues tiene unas lesiones que son especialmente horrorosas desde el punto de vista visual, si no tenemos FFRs durante el procedimiento, hacer una prueba de isquemia durante el ingreso, y a partir de aquí, si se demuestra una isquemia que sea relevante, tratar ese vaso. De ahí a tratarlo todo de entrada, yo tampoco sería partidario en el momento actual. Esteban. Sí. Yo de todas formas, por ejemplo, en el estudio PRAMI, la verdad es que a mí no me convenció nada, porque la diferencia que hubo fue en la tasa de reinfartos. Y claro, ¿cómo diagnosticas tú un infarto de una arteria no responsable del infarto si lo haces en el momento que están subiendo las enzimas? O sea, el criterio es enzimático. Lo que ocultas es todos los infartos que tienes en las arterias no relacionadas del infarto, y cuando lo haces después, pues sí cantan porque hay pequeña elevación enzimática. Luego hay otro detalle. El médico no es ciego a la anatomía coronaria. Y cuando tú sabes que a una persona no le han arreglado la arteria, cuando cualquier dolorcito le arreglas la arteria. Y entonces ese endpoint de revascularización dirigida por isquemia, pues también es un poco peculiar, ¿no? Porque tú, si sabes que le ha revascularizado todo, te dice que tiene un dolor en el pecho y le dices que es un reflejo del stent. Pero si sabes que no le ha revascularizado todo, pues ya te quedas un poco con la duda. Entonces, este es el problema cuando son estudios abiertos y son estudios que no son ciegos. Yo creo que de momento hay que seguir, es un poco como lo que pasa con lo del Signify que has comentado. Yo creo que de momento hay que seguir la práctica clínica. Si el enfermo tiene disfunción ventricular, es una descendente anterior proximal y lo que has tratado es una obtusa marginal, pues parece que al enfermo te apetece hacerle algo más. Estos dos estudios te dejan un poco más tranquilo. Pero si la otra arteria es un vaso que no es muy importante, pues probablemente lo sensato es esperar y no hacer nada, ¿no? Yo creo que a mí me gustan estos estudios en los que te dan papel al médico en elegir. Yo una de las críticas que le veía al Signify es que, aunque estés clínicamente bien y tuviese 61 latidos por minuto, había que subir la dosis, ¿no? Pues bueno, pues parece que eso no. Si el enfermo tiene angina y la angina no está controlada, pues sí sabes que es un buen fármaco antianginoso. Entonces, a mí este tipo de estudios pues te refuerzan un poco en que no es ninguna locura. El culprit, la revascularización del otro vaso, era en el ingreso, pero no en el mismo procedimiento. No siempre. Y entonces, pues, eso también te deja un poco tranquilo, que te empeñes en revascularizar todo en el mismo procedimiento, que si tienes una complicación, pues puedes tener un problema, ¿no? Yo creo que, no sé qué... Sí. Yo quería añadir un aspecto que ahora habéis tocado. No es lo mismo hacerlo todo en el momento hiperagudo a hacerlo en el mismo ingreso. Es que no tiene nada que ver, porque es que meterse en camisas de 11 varas, perdón la expresión, en el momento hiperagudo a abrir y a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana y con el propio hemodinamista a veces pues agotado por otro procedimiento previo, eso cambia bastante.
Sí, sí, es un tema, aquí es que era un tema recurrente sobre esto, yo creo que es un tema con mucha implicación práctica. Todos los hospitales seguramente tendrán su más o menos protocolo, y a mí tampoco me había convencido el primero, y pues bueno, probablemente nosotros tampoco cambiemos, pero bueno, ya veremos, porque ya algún hemodinamista me ha preguntado hoy si se va a cambiar el protocolo o no, ¿no? Pepe, hay dos grupos de preguntas, pero no sé cuál hacerte. De entrada, hay una de si amiodarona no, posablación, para prevenir nuevos episodios de FA, y yo creo que eso es muy importante, porque creo que se estaba dando mucha amiodarona. ¿Cómo tú crees que esto afecta a la amiodarona para prevenir episodios de FA en pacientes que hayan pasado a ritmo sinusal o no? Pregunta continua. Bueno, amiodarona, según el AmioCat, no. Es decir, desde luego, para prevenir en pacientes posablación, no. Y no por dos cosas. Primero, porque no previene como tal y aumenta el número de efectos secundarios. Con lo cual, no. ¿Esto afecta en el empleo en pacientes en fibrilación auricular de amiodarona? Pues no. Este estudio se ha hecho para pacientes posablación, pero desde luego la AmioCat no deja ninguna duda, porque aumenta los efectos secundarios y no hay un beneficio claro. De todas formas, a mí este estudio sí que me abre la duda del papel de la amiodarona en pacientes que les has cardiovertido, y muchas veces es un fármaco que se usa mucho, a veces mucho tiempo, los efectos acumulativos de la droga no son banales. Bueno, es un tema que, como ha salido aquí varias veces, pues no me resistía a preguntarte. ¿Alguna pregunta más de la audiencia presente? Y si no, seguimos quizás último turno para acabar. Lo que sí quiero destacar es que es increíble, es la primera vez que en el debate se mantiene tal cantidad de gente en el chat, por tanto debe ser que el debate es interesante, ¿no? Enrique, preguntan aquí que por qué no te has referido a ninguno de los ensayos clínicos y estudios, sobre todo, que se han presentado de cambios en el estilo de vida. Que en el Congreso ha habido varias cosas del estrés, de tal, y que la presentación la has concentrado en los grupos de factores de riesgo clásico y no tan... ¿Qué ha habido, pone aquí, relevante de cambios en el estilo de vida y el riesgo, si quisieras destacar algo? Ha habido muchas cosas. Lo que pasa es que las intervenciones, desgraciadamente, son muy recortadas, como la sanidad actual. Bien, en cambios en estilo de vida ha habido un par de estudios muy interesantes sobre el estrés ambiental, concretamente en relación al huracán Sandy en las costas de New Jersey, que llega el huracán y a continuación se infarta media población de la costa como consecuencia del asunto, y otro que también ha levantado ampollas es sobre el incremento, pero un incremento muy importante de la patología coronaria aguda coincidiendo con la crisis económica en Grecia, que uno se pregunta hasta qué punto eso también debe haber ocurrido aquí. Luego ha habido otros estudios sobre aspectos nutricionales, algunos divertidos e interesantes, por ejemplo uno In Vino Veritas, que dice que tan bueno es el vino negro como el vino tinto, cosa que contradice algo que se había dicho antes. Perdón, el negro y el blanco, perdón. Y, en fin, muchas más cosas que yo creo que son de índole menor. Lo del el tinto y el blanco, yo creo que yo ya tenía la idea de que era parecido, pero... Sí, eso está bien, porque Esteban es de un área donde hay especialmente blanco y es bueno que él haga promoción del blanco. Esteban, comentan aquí, igual es porque no ha habido nada nuevo, insuficiencia cardíaca con función sistólica normal, y dicen que hay un estudio con LCZ, pero ese estudio seguramente está en marcha. ¿Algo que decir del Congreso en insuficiencia cardíaca con función sistólica normal? LCZ en esa patología que empieza ahora un gran ensayo clínico. ¿Qué piensas que va a pasar con el LCZ 696? Pues la verdad es que con función preservada lo que ha habido es ha habido varios análisis y muchas vueltas de los ensayos clínicos que han fracasado, pues sobre todo en alguno de ellos con respecto al TopCat y el problema de la espironolactona
es cuando se excluye Rusia del análisis, que sí son significativos la reducción, ¿no? La reducción de los eventos. También, realmente que te cambie la práctica clínica no ha habido nada positivo de llamar la atención, ha habido pequeñas variaciones. Con respecto al LCZ hay un estudio previo, que es el Paragón, y el Paragón comparó valsartán con LCZ, que es valsartán más el inhibidor de la neprilepsina, y orientaba hacia un mejor perfil de biomarcadores. Lo que pasa es que es un ensayo pequeño y se tiene que confirmar con un ensayo grande, pero yo me imagino que que ya probablemente se pueda amortizar la investigación con los resultados del Paradigm, el seguir investigando en una entidad donde no hay nada, yo creo que tiene un interés bárbaro. Tengo aquí un detalle, solo por comentar con respecto a esto que es recurrente, ¿no? Solo resaltar que la población del Paradigm era probablemente la población mejor tratada de insuficiencia cardíaca sistólica que he visto en un ensayo clínico. Tenían el 90% betabloqueantes, 93% betabloqueantes, diuréticos el 80%, desfibriladores el 15%, resincronizadores, inhibidores de la aldosterona el 55%, es el ensayo clínico que tiene más. Y a pesar de todo, reducción de la mortalidad, ¿no? O sea que, bueno, a uno le deja bastante tranquilo, ¿no? Pregunta y comentario ya que salió varias veces, Xavi, y que te paso, que ¿por qué no se comentó el estudio CROSAMI, en donde revascularización en el infarto o de todas las lesiones, o la culpable y luego eco de estrés, y en función de los resultados, y que a 2 años no había diferencias significativas? Dicen aquí que quizás eso hubiera influido en el debate. Sí, pasa que el tiempo es el que es, pero sí, o sea, estudios se han hecho, estudios los hay. La evidencia es la que es. Lo que se ha presentado ahora es esta. En función de si se tenía en cuenta el estudio previo o no, realmente aquí de lo que se estaba hablando prácticamente es de los pocos que se revascularizaron durante el ingreso, porque me parece que no llegaron al 20%, la mayoría eran durante la primaria. No se habla de lo que se hizo con ellos. Y no he sabido encontrar si había estudio de isquemia, no había estudio de isquemia y qué utilizaban como estudio de isquemia. Lo que sí que puedo decir es que nosotros nos acercamos más a esto, es decir, a aquellos que, por lo que sea, han estado inestables o han tenido insuficiencia cardíaca, han tenido alguna inestabilidad arrítmica, o simplemente la angiografía mostraba lesiones importantes, se hace estudio. Alguno va directo a revascularizar la arteria no responsable, alguno hay. Pero generalmente, si hay todo esto, se hace un estudio de isquemia, y si hay una isquemia demostrable, ya se sabe que en nuestro centro hacemos resonancias, que la vamos a hacer, pero va muy bien, y se ve muy bien todo. El caso es que si hay una isquemia importante, se trata sobre la marcha. Aquellos pacientes estables en los que no ha habido síntomas previos, no hay inestabilidad, van bien, a estos se les programa una resonancia al cabo de 2 o 3 meses y se hará algo o no entonces, que viene a ser el CROSAMI. Ya un poco para ir acabando, Pepe, como sale varias veces esta pregunta y este comentario, y ahora ha aparecido un tuit, no te voy a decir de qué cardiólogo porque lo conoces mucho, y dice que por qué tanto debate de esto de los beta bloqueantes, y por lo menos el metaanálisis dice que no aumentan la mortalidad. No podría verse desde la perspectiva de que no aumentan la mortalidad, y como hay que utilizar algo para el control de la frecuencia cardíaca y de los síntomas en pacientes con FA, si eso no debería hacernos no cambiar o no dudar del papel de los beta bloqueantes en ese contexto. Bueno, o sea, eso es cierto. Lo que pasa es que lo que habrá que ver es si tenemos otras alternativas que puedan ir a mejorar también incluso la mortalidad. Hombre, yo creo que, como decía antes, el metaanálisis hay que enfocarlo dentro de un metaanálisis. Es decir, ojo, que no estamos hablando de ningún estudio prospectivo, pero que por lo menos esto nos abre una duda razonable en pacientes con función ventricular deprimida y fibrilación auricular. No hay que extrapolar más datos. Bueno, el chat sigue activo. Vuelvo a repetir, es la primera vez que yo estoy en uno de estos y se mantiene tal cantidad de gente en todo el debate, porque normalmente se ven las presentaciones y
la mitad de la gente se descuelga y aquí sigue prácticamente más de los 3/4 partes de los que estaban en el momento máximo conectados. Por lo tanto, agradecerles y, sobre todo, bueno, es un indicador de lo interesante que ha estado esta reunión. Reiterar que esto está acreditado por la Sociedad Española de Cardiología y, por tanto, una vez cubrir el formulario de evaluación e incluso una vez finalizado este directo, disponen de 1 hora hasta medianoche, no de 1 hora, sino hasta medianoche, para cubrir el formulario de evaluación, y los que cubran el formulario accederán a los créditos. Después de medianoche, toda la sesión queda grabada en la página web de la Sociedad Española de Cardiología, cualquiera lo puede ver, y lo que también es importante eso, las estadísticas nos dicen que mucha gente ve luego, incluso mucha gente de Latinoamérica, decir que queda colgado, y yo creo que lo que se ha hecho aquí es un ejercicio extraordinario, muy rápido. El Congreso acabó ayer y hoy ya estamos discutiendo lo más importante que se ha presentado allí y qué implicación tiene para nuestros pacientes, para lograr que nuestros pacientes vivan más y mejor, que es el objetivo fundamental de todos nosotros. Seguiremos en estas actividades de formación de la Sociedad Española de Cardiología y seguiremos en el papel que la Sociedad Española de Cardiología, en el fondo todos nosotros, porque la Sociedad Española de Cardiología solo lo es en cuanto a sus miembros. Todos los socios de la Sociedad Española de Cardiología son los que deben dirigir la política y hacia dónde tiene que ir la Sociedad Española de Cardiología, y eso es muy, muy importante que así suceda. Seguiremos viéndonos y, por tanto, agradecer de nuevo al sponsor, Servier, que nos ha permitido llevar a cabo esta transmisión. Agradecer también especialmente a nuestros compañeros que han hecho este esfuerzo durante el Congreso y nos seguimos viendo. Muchas gracias.